Seguimos esta mañana con la serie sobre el libro de Éxodo y hoy día entramos a la primera plaga sobre el pueblo de Egipto y vamos a ver cómo Dios muestra hacia Faraón, le muestra su gracia, le muestra su misericordia, siendo paciente con él, siendo paciente con Faraón. Una de las áreas en mi vida en donde más he tenido dificultad y dejar que Dios moldee esa parte de mí es en la paciencia. Considero que soy una persona que pierdo muy rápido la paciencia y a causa de eso muchas veces ha habido consecuencias que he tenido que enfrentar por ser impaciente. ¿Cuántos son padres de familia aquí? Amén, ¿sí? ¿Ha sido impaciente con sus hijos? ¿Sí? ¿Sabe que una de las formas en la que un padre y una madre muestra su amor hacia sus hijos es por medio de su paciencia? Un padre impaciente que se impacienta comunica muy mal la gracia de Dios. Y el pasaje que vamos a ver esta mañana puede ser un pasaje tal vez duro. Vamos a encontrar, hermano, las plagas de Egipto. Esto es tremendo porque Dios está confrontando a Faraón y a causa de que Faraón está obstinado, el pueblo de Egipto va a sufrir y eventualmente el mismo Faraón también va a sufrir. Pero una vez más Dios nos va a mostrar su gracia a través de su paciencia a pesar de nuestra terquedad. Escucha bien, muchas veces Dios nos muestra su gracia a través de su paciencia a pesar de nosotros ser testarudos y obstinados. Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 25 dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, mas he aquí hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y el Señor dijo a Moisés: di a Faraón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las piedras. Y así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas, y he aquí el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas del Nilo que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que habían en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco a esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Y pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa. En esta mañana nos presentamos delante de ti y pedimos que, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Confróntanos con tu palabra, Señor. Padre, habla nuestra mente, habla nuestro corazón.
que tu Espíritu Santo pueda venir, Señor, en esta mañana sobre cada vida, Señor, para traer esa palabra que quede sembrada y produzca fruto, Señor. Quebranta nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, y que aprendamos de tu palabra a vivirla y a atesorarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Somos de bendición en donde quiera que estemos. Amén. Le pido por favor que si tiene su celular pueda apagar su celular para no interrumpir ni distraer. Amén. A través de la paciencia Dios nos muestra su gracia. Dios es tan paciente con nosotros, y una de las maneras más bellas, más frecuentes, más constantes en nuestras vidas en donde Dios muestra su gracia es en su paciencia hacia nosotros. Todas las veces en las que Dios nos dijo de hacer algo y nosotros no obedecimos, y no nos castigó. Si nos sentamos en una mesa y platicamos y tomamos un café, cada uno de nosotros podría hacer una lista de cosas en las que Dios nos ha hablado desde hace años, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de las circunstancias que hemos vivido, en las cuales volvemos a cometer los mismos errores, las mismas tonterías una y otra vez, y con las mismas consecuencias, y nos decimos: nunca más lo vuelvo a hacer, pero no obedecemos. Podríamos hacer una lista larga de todas esas cosas, y muy probable que para la mayoría de esas cosas podríamos decir cómo Dios tuvo paciencia con nosotros. Todas las veces en donde esas cosas no tuvieron las consecuencias que hubieran podido tener, desastrosas muchas veces, solo porque Dios mostró su paciencia. Una de las formas más frecuentes, más constantes, en donde Dios muestra su gracia en nuestras vidas es por medio de su paciencia. Y Dios mostrará paciencia hacia Faraón, y al hacerlo le va a mostrar su gracia. El resumen de esta enseñanza dice así: la gracia de Dios lo lleva a la paciencia hacia nuestra indiferencia y nuestra desobediencia. Dejemos que nuestros corazones sean ablandados por este maravilloso Salvador. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Número 1, la obediencia. Número 2, la paciencia. Y número 3, la indiferencia. Obediencia. Verso 14 dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco y se niega a dejar ir al pueblo. Obediencia. Esta palabra que nos pone incómodos, la obediencia. Suena tan religioso, suena tan legalista, y se podría ver así. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en este pasaje que acabamos de leer? El pueblo de Israel es esclavo en Egipto desde hace 400 años, y desde ese tiempo hay un abuso que se está dando sobre el pueblo, un abuso muy severo, muy pesado. Este pueblo, que es el pueblo de Dios, Dios había hecho promesas a Abraham, y ahora Dios viene para cumplir esas promesas y viene para poner fin a este abuso, liberar al pueblo, llevarlo a la tierra prometida. Dios toma a un siervo, Moisés, que es débil, que es frágil, que al principio, hermano, no tenía ninguna cualidad, era rebelde, siempre estaba discutiendo con Dios, pero Dios viene y lo forma y lo va a preparar para ser obediente y que lleve el mensaje de Dios, no otro mensaje, el mensaje de Dios. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora en todos los otros enseñanzas que hemos dado, cómo Dios va formando a Moisés y cómo Moisés va madurando y lleva el mensaje de Dios a Faraón. Pero Faraón no conoce a Dios. Faraón conoce sus dioses, conoce las divinidades que los egipcios se inventaron, pero no conoce a Dios. Y entonces Dios se va a dar a conocer a Faraón a través de Moisés, porque Dios le va a revelar quién es él.
¿quién es ese Dios que yo tendría que obedecer? Faraón dice, yo no lo conozco, yo no conozco a ese Dios, yo conozco mis dioses, yo obedezco a mis dioses, pero ese Dios yo no lo conozco. Esa es la respuesta que Faraón le da a Moisés. Pero Moisés viene y le dice, sabes, yo no vengo a presentarte dioses inventados por el hombre, yo vengo a presentarte al Dios creador de los cielos, al creador de todos los hombres, al gran yo soy. Y mismo si ustedes tienen muchos falsos dioses, Él es tu creador. Mismo si no lo reconoces, Él es quien te da la vida y te da el aliento. Él es quien conoce el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Mismo si tú adoras otros dioses, Él es Dios. Eso es lo que Moisés le está diciendo. Dios se está revelando a un hombre que no lo reconoce, a Faraón. Y Dios le dice, tú me debes obediencia. ¿Por qué deberías dejar salir a mi pueblo de Egipto? Es porque yo lo ordeno, porque yo soy Dios y no tengo que darte más explicaciones. Y Dios le dice a Faraón, quien no conoce a Dios, que lo está desafiando, y Dios se dará a conocer cada vez más a Faraón. En esta plaga, Dios dará a conocer cómo Él es más grande que el Nilo. Dios va a transformar el agua del Nilo y, según se entiende, también todas las aguas en sangre. Y debemos entender, hermano, que para los egipcios el Nilo era todo. El Nilo era la vida, era lo que regaba los prados. Es ahí de donde sacaban muchas riquezas, de donde pescaban. El Dios del Nilo era adorado por los egipcios, el Dios supremo de los egipcios, por así decirlo, porque de allí viene la vida para ellos. Y Dios le muestra a través de un pastor y su vara, esa vara que era tan insignificante, que el Dios de Moisés es más grande que cualquier Dios que pueda imaginarse. Hay una fuente de vida más segura que el Nilo, porque Él reina sobre el Nilo, y ese es Dios. Dios está dando a conocer a Faraón y le está haciendo entender que debe de obedecerle. Y uno de los temas más importantes dentro de la Biblia es la obediencia. Si fuéramos obedientes, hay muchas cosas que no estarían escritas en la Biblia. Pudiéramos resumir la Biblia a una palabra: obediencia. Pero por nuestra incapacidad de obedecer, la dificultad para obedecer, el hecho de que no queremos obedecer, el hecho de que Dios, hermano, podría castigarnos porque no queremos obedecer, pero que Dios quiere mostrar su gracia. Alguien vino para obedecer, alguien más fue fiel, hermano, en su obediencia. Cristo Jesús va y muere en la cruz para, hermano, obedecer a su Padre, para que los desobedientes como usted y yo pudiéramos ver la gracia de Dios y ser salvos. La palabra obediencia, el tema obediencia está por toda la Biblia, y si somos honestos, esto está en contra de nuestra naturaleza, y que solo es por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo que viene y habita en nosotros y nos hace nuevas criaturas, que si no fuera por eso, la obediencia está en contra de nuestra naturaleza. No somos de los seres que obedecemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, una naturaleza pecaminosa. La obediencia no nos gusta. Nos cae mal, nos molesta en nuestro interior. Sentimos como que nos están quitando nuestra libertad, cuando Dios lo que quiere de nosotros es que seamos verdaderamente libres, que sigamos sus caminos, y eso nos llevará a una libertad. Pero muchas veces somos como niños que quieren correr por todas partes, subirse por todas partes, sin saber que hay peligros. Y somos capaces, hermano, si nosotros somos capaces de comprender esto, Dios en su palabra dice que quiere y tiene cosas buenas para nosotros,
pero en nuestro interior hay un conflicto con eso. Y sentimos que eso viene como a acosarnos. Si Dios fuera como los dioses que los hombres se inventan, pues eso sería cierto. Porque los dioses que los hombres inventan son imperfectos. Los hombres se los imaginan. Los dioses que se inventan los hombres se parecen a los seres humanos salvajes, egoístas, abusadores, violentos, orgullosos. Y puede muchas veces que esos dioses nos gusten, que los adoremos, que hagamos películas y series y nuestros héroes favoritos de esos dioses. Pero ¿por qué nos gustan? Porque en realidad son tan retorcidos como nosotros. Pero Dios no es así. El Dios que se revela en las santas escrituras es perfecto, es el creador del universo. Y cuando miramos alrededor de nosotros, cuando vemos, hermano, un atardecer, cuando vemos el sol acostándose, eso habla de la perfección de Dios. A muchos nos pueden gustar las pinturas, las obras de arte. Y podría ver, hermano, usted podría apreciar la pintura más maravillosa en el mundo y sentirse emocionado frente a esa pintura. Pero en todo el mundo nunca encontrará una pintura que pueda impresionarlo tanto que las maravillas que Dios ha hecho en su creación. Porque eso nos habla de la perfección de Dios. El Dios que se revela en las escrituras es el que creó el universo, el que creó un universo perfectamente ordenado, y que muchos científicos lo reconozcan o no, siempre quedarán maravillados y sin palabras ante la complejidad y la riqueza de lo que Dios ha creado. Y que nosotros lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer, siempre nos quedaremos maravillados ante la creación que vemos. Dios no es como los dioses que se inventan los hombres. Él es perfecto, y no solamente perfecto en su creación, Él es perfecto en su naturaleza. Es perfectamente virtuoso. Eso quiere decir que Dios es verdadero. Él siempre dice la verdad, porque Él es la verdad, porque Él es justo, porque en Él no hay injusticia. Los viernes estamos estudiando el libro de Primera de Juan, y ahí vemos cómo Juan dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que podamos imaginar de noble y grande, si verdaderamente es noble, es porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Y espero que podamos entender, hermano, que la palabra obediencia es muy apropiado cuando se habla de obedecer a un ser como Dios. No estamos obedeciendo, hermano, a Josué. No estamos obedeciendo a hombres pecadores, aunque sí debemos honrar las autoridades, porque de alguna manera eso también refleja a Dios. Pero hablo de obedecer al creador del cielo y de la tierra, que se está revelando a Faraón y le dice: ¿por qué deberías de obedecerme? Porque yo lo pido. Así de simple. Y es muy probable que para muchos de nosotros no nos sentimos bien con eso, que ese argumento no nos convence. Y eso es porque no tenemos al Espíritu Santo. Obedecer está en contra de nuestra naturaleza. Y puede decir, hermano, cada uno de nosotros, y yo lo puedo decir por experiencia, que aún teniendo al Espíritu Santo, vamos a luchar mucho con eso. La dificultad de obedecer. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Para el faraón, hermano, todo hubiera sido tan simple, porque todo comienza por advertencias, comienza sin ninguna consecuencia. Dios envía a Moisés delante de Faraón, y Faraón hubiera podido obedecer muy simple. Solo imagine todo el sufrimiento que se hubiera evitado, porque todo, hermano, termina en una catástrofe. Todos los primogénitos de Egipto van a morir. Todo hubiera sido tan simple si él hubiera obedecido.
Y así es en nuestras vidas. Hay tantas áreas en donde Dios nos habla. Todo podría ser tan simple si obedeciéramos. Solo imagine esto. Ya siendo cristianos, vamos a imaginarnos el día perfecto como cristiano. Me levanto, empiezo el día con una oración, dando gracias a Dios por el día que va a comenzar, y pongo ese día en las manos de Dios. Agarro mi Biblia, leo un pasaje, medito en ese pasaje y orando le digo al Señor: Señor, todo lo que me pidas hacer en este día lo voy a hacer, y todas las tentaciones que vengan para hacer algo malo, Señor, yo lo voy a renunciar, voy a renunciar a eso. Y en cada momento que venga a mi vida, ese día yo voy a hacer algo, yo voy a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Salgo para mi trabajo, contribuyo con la sociedad, trabajo para el sustento de mi familia. Voy en el carro y alguien se me atraviesa en el camino y la sangre se me sube y quiero dar un par de gritos, pero resisto porque obedezco a Dios, escucho al Espíritu Santo y no peco. Imagínese eso, todo el día, en donde cada momento, en donde cada encuentro con algo y que tengo que tomar una decisión, la decisión que tomo es obedecer. Resistir la tentación y hacer lo bueno. Y al final del día digo: gracias, Señor, por este día, tú eres maravilloso. Honestamente, eso sería tan simple para nuestra vida. ¿Sí o no? Pero ahora solo pensemos o pasemos por nuestra mente todos los momentos de esta semana que pasó y que nada de lo que imaginamos lo hicimos. Hicimos tan complicada nuestra vida porque no obedecimos a lo que Dios nos está pidiendo. Porque cuando se nos atravesó a alguien en el camino, lo que hicimos fue insultarlo. ¿Le pasó a alguien? La obediencia. Todo podría ser tan simple si obedeciéramos, porque todo lo que Dios nos pide hacer proviene de un ser que es perfecto, viene de Él y es bueno. Lo mejor para cada uno de nosotros es hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios es perfecto. Todo podría ser tan simple y todo hubiera podido ser tan simple para Faraón, pero Faraón es terco y se opone a Dios. Punto número 2, la paciencia. La paciencia de Dios, en donde su gracia se manifiesta, la gracia de su paciencia. Éxodo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice así: preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él, y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Qué es lo que hace Faraón? Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. ¿Qué hace Faraón? Se negará. Después de esto, Dios envía otra plaga. ¿Qué hace Faraón? Se negará. Y Dios vuelve a enviar otra plaga. ¿Qué hace Faraón? Se negará. Y no sé si usted lo ve de esta manera, pero a través de las plagas, a través de estas plagas, Dios está mostrando la gracia, su gracia hacia Faraón por medio de la paciencia. Hermano, Dios hubiera podido saltar de la primera plaga hasta la última plaga. Y hermano, hace 400 años que el pueblo es esclavo. Hay momentos en la historia del Antiguo Testamento en donde Dios desaparece por completo a pueblos porque no son obedientes. Dios podría haber dicho: ¿saben qué, hijos míos? La tierra prometida es aquí en Egipto. Todos los egipcios se van a morir esta noche. Ustedes los van a enterrar. Dios ni siquiera, Dios ni siquiera le pide a Faraón de creer en él. No le pide eso.
solo le pide que deje ir a su pueblo. Escuche bien esto. Es la paciencia de Dios que está todos los días, constantemente en nuestras vidas, porque conocemos lo que Dios espera de nosotros, pero no lo hacemos. Solo es la paciencia de Dios. Y solo es la paciencia de Dios mostrando su gracia a nuestras vidas. Le hago una pregunta y usted puede responderse usted mismo, o si quiere compartirlo lo puede hacer. Pero le hago una pregunta. Esta semana, ¿qué le habló Dios? ¿Qué le habló el Espíritu Santo a través de la palabra, de alguna circunstancia o de la oración? Y sabe que Dios le habló a su vida porque lo llevó a hacer algo bueno y porque va de acuerdo a su palabra. Pero ¿cuántas veces Dios nos habló esta semana y no hicimos caso? No lo obedecimos. Y Dios sigue siendo paciente porque hasta ahorita está aquí y no lo ha castigado. Estoy tan convencido de la paciencia de Dios hacia mí que cuando medito en mi vida solo puedo decir: Señor, eres tan misericordioso, eres tan maravilloso al querer utilizarme una vez más para llevar tu palabra. Señor, no lo comprendo, porque soy tan consciente que soy pero tan imperfecto, rebelde, orgulloso, desobediente. Hay cosas en las que me reprendes desde hace años y no cambio en mi vida. Doy 2 pasitos para adelante, pero 10 para atrás. Y el proceso del cambio en mi vida es tan largo. Pero Dios muestra la gracia de su paciencia hacia cada uno de nosotros y hacia Faraón a través, hermano, de cada una de las plagas que están por venir. Y las consecuencias de esas plagas serán enormes, serán devastadoras. Pero lo que quiero que podamos realizar es que eso es una manifestación de la gracia de Dios hacia Faraón, y eso es una expresión de su paciencia. Dios es tan paciente hacia nosotros. Dios es tan paciente hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Y alguien podría decir: bueno, sí, la Biblia me habla de un Dios, pero mire las guerras, mire lo que pasa, mire el terremoto que acaba de suceder, mire aquel que se va a estrellar contra una guardería con un autobús. ¿Dónde está Dios ahí? Pero ¿sabe? La Biblia es clara. Un día todo hombre, todo ser humano se presentará delante de Dios para un juicio. Y la justicia de Dios se aplicará con una precisión y una exactitud, porque Él tomará en cuenta cada uno de nuestros motivos, sean buenos o sean malos, cada pensamiento cruel, cada gesto egoísta, cada pecado. Todos los hombres compadecerán delante de Dios. Y si Dios no castiga al hombre en este momento, consecuencia de sus pecados, es por su paciencia, por su gracia. La paciencia de una madre que no castiga a su hijo por cada falta que comete. La paciencia de una madre que no está siguiendo a su hijo por toda la casa para pegarle cuando hace algo malo. Es la paciencia de Dios, es la gracia de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que se aprende cuando se es padre es a escoger las batallas con los hijos. Y hay 2 razones por las cuales se hace. Una, porque no se pueden ganar todas. Porque vamos a estar peleando y nos vamos a cansar de tanto estar peleando. Y número 2, porque ese hijo está hecho de la misma naturaleza que la nuestra. Es pecador como nosotros. Y si yo quiero mostrar a mi hijo la gracia de Dios que Dios me muestra a mí, hermano, debo de ser paciente con él. Y vamos a tener discusiones y habrán consecuencias. Pero así como nosotros, hermano, nunca los castigamos como lo merecen, así Dios, por su gracia, nunca, hermano,
me da o nunca nos da lo que verdaderamente merecemos. ¿Sabe quién se lo dio? Se lo dio a Cristo en la cruz. La gracia de Dios se muestra diariamente en su paciencia hacia nosotros cuando habla nuestras vidas y nos exhorta. Él nos llama para que dejemos que nuestros corazones sean ablandados por la gracia de Dios y que podamos obedecerle. Si Dios habla en nuestras vidas, hermano, pidámosle a Dios y digámosle: Señor, dame de tu gracia para que pueda obedecerte. Ven, cambia mi corazón, que pueda tener una verdadera conversión. Muéstrame de qué cosas me tengo que arrepentir. Muéstrame, Señor, quiero escuchar tu voz. Sé que estás ahí, pero te siento lejos. Ya no siento ese ánimo de buscarte. Ya no tengo ese deseo de buscarte. Señor, no quiero seguir sufriendo o pasando calamidades antes de que venga un verdadero arrepentimiento. Y sabe, Dios es sensible a esas oraciones, porque es una oración de arrepentimiento. Una oración que confiesa: Señor, no puedo caminar en santidad. Señor, me cuesta obedecer tu palabra. Señor, ayúdame. Los salmos están llenos de oraciones así. El Salmo 119 está lleno de oraciones así. El Salmo 119 dice: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar en contra de ti. Señor, enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. Señor, dame entendimiento para que guarde tu ley y que cumpla de todo corazón. Señor, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. La gracia de Dios se muestra en nuestras vidas todos los días a través de su paciencia. Y eso es lo que Dios le está mostrando al faraón. Le está revelando que Él es el único Dios y que tú debes obedecer porque yo soy Dios. No tengo otra explicación que darte. Dios le enseña eso a Faraón. Dios le enseñó eso a Job. Dios le enseñó eso a David. Y Dios se lo está mostrando a Job. Y Dios se lo ha enseñado a muchos de sus siervos. Pero el faraón es terco. Y Dios es paciente en cada una de las plagas. Y mientras más avancemos en estos juicios de Dios sobre Egipto, recordemos que esto es una manifestación de la gracia de Dios por medio de su paciencia. Yo lo invito este día a buscar en nuestras vidas, en este momento, en donde Dios actualmente está mostrando su paciencia hacia su vida. Porque Él nos habló y no estamos obedeciendo. Y no ha venido un castigo sobre nosotros. Nos está llamando a buscarlo, a entregar nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados, a servirle. Y estamos resistiendo, le estamos dando la espalda. Estamos como Faraón, siendo tercos, testarudos, orgullosos y desobedientes. Y Dios en su gracia y paciencia no nos ha castigado aún. En esa paciencia de Dios podemos ver un Dios que quiere atraer nuestros corazones. Para muchos, cuando leen el Antiguo Testamento, ven a un Dios que es severo, ven a un Dios que castiga, pero es porque no ven la paciencia de Dios. No ven cómo Dios es amoroso, cómo Dios deja pasar muchas veces faltas, cómo Dios habla una y otra vez. Y nosotros lo que hacemos muchas veces es darle la espalda al que nos da el aliento de la vida, al que nos da un día más de vida, al que nos da la vida eterna, al que permitió que hoy día nos despertáramos cuando otros no se despertaron, cuando otros ya no se levantaron de su sueño. Y Dios cada día nos llama. Dios desea atraer nuestros corazones. El profeta Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Día a día Dios está seduciendo nuestros corazones, quiere atraerlos. Y con esto no estoy limitando a Dios, hermano,
que como que Dios estuviera necesitado de nosotros. No, Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. No necesita de ninguno de nosotros para ser feliz. Y por lo tanto Dios nos está atrayendo, está seduciendo nuestros corazones. El profeta Oseas dice: pero he aquí, yo la atraeré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En la Biblia encontramos esos momentos en donde Dios nos llama, en donde Dios hace maravillas para llamar nuestra atención y nos dice: ven a mi casa, ven y sigue mis caminos, yo tengo bendiciones para ti, yo quiero cuidarte. Hermano, la cruz, hermano, es tan gráfica, es tan intensa, es la historia de pasión. Cristo muriendo en la cruz con pasión. Por eso los cristianos lo llaman la pasión de Cristo. Porque Dios nos quiere llamar, Dios nos seduce, no porque es pequeño y como nosotros, no porque nos necesita, sino porque Él es bueno y lleno de bondad. Antes de que nos convirtiéramos, antes de que aceptáramos a Dios, antes de que viniéramos a Cristo, ¿cuánto tiempo pasó Dios llamándonos? ¿Cuántas veces, hermano, pudimos haber muerto en las locuras que hacíamos? En la borrachera, en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, en tantas cosas. Pastor, yo no hacía nada de eso, pero no tenías a Dios en tu corazón. Y si morías ibas directo al infierno. Y solo era la gracia de Dios mostrándose en su paciencia hacia cada uno de nosotros. Y ahora, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos congregamos, cada vez que cantamos y adoramos a Dios, la gracia de Dios está aquí, el amor de Dios está aquí. Y cuando lo adoramos, Dios viene con su presencia y está seduciendo nuestros corazones para que sigamos sus caminos y que no nos alejemos de Él, que Él sea nuestro único amor. Eso es lo que hace domingo tras domingo, predicación tras predicación. Cuando el predicador va y se pone a estudiar, va en oración y le dice: Señor, háblame, Señor, habla a tu pueblo. Yo sé que tú tienes un mensaje para tu pueblo, Señor, que pueda ser un instrumento para hablar a tu pueblo. Y al final sale el culto, sientes que Dios habló a tu vida, es porque su Espíritu Santo quería hablarte y es porque Dios está seduciendo tu corazón, te está trayendo su corazón, porque Dios nos ama, porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso y porque no nos castiga como mereciéramos. Oiga, y si Dios nos castiga, eso también es parte de su amor. Eso es parte de su amor. Y si usted siente que Dios como que últimamente lo ha castigado, eso es una expresión del amor de Dios. Como cuando somos padres y corregimos a nuestros hijos. Pero Dios muestra su gracia, entre otras cosas, en su paciencia. Punto número 3, la indiferencia. La locura de la indiferencia. Éxodo 7:14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Mírenlo como lo dice la Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Pero mire lo que dice el verso 23. Es inquietante, pero al mismo tiempo se parece tanto a nosotros. Entonces se volvió a Faraón y entró a su casa. Después de que la plaga llegó a Egipto, después de que todas las aguas se convirtieron en sangre, dice: entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco a esto. Escuche bien, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros en este momento están aquí, pero no están tomando en cuenta la palabra de Dios? Se están durmiendo, platicando, viendo el teléfono, haciendo cualquier cosa, pero no ponen atención a la palabra de Dios. Es triste y es inquietante. Y que al salir de aquí, como dicen por ahí, entró por aquí
y salió por aquí. Y a veces pregunto, ¿qué estamos esperando? ¿O a quién estamos esperando? No sé. Verso 24 y 25 dice: y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Y pasaron 7 días después de que el Señor hirió al Nilo. Pongamos atención a la palabra. Atesoremos a la palabra. No vaya a ser que lleguemos como los egipcios, que más tarde estemos cavando y cavando en busca de agua, del agua de vida que solo Cristo la da, y no la encontremos. La locura de la indiferencia del corazón del ser humano. Faraón entró en su casa sin hacer caso tampoco a eso. Dios le habla, Dios hace milagros y ni siquiera se molesta. Su pueblo está devastado. Escuche, nuestra indiferencia tiene muchas consecuencias en las vidas que están alrededor nuestro. Nuestra indiferencia a lo que Dios nos manda hacer tiene muchas consecuencias. Y cuanto mayor sean nuestras responsabilidades, mayores serán las consecuencias. Dios toma el tiempo de advertir a Faraón, no lo castigó, Él lo advirtió. Faraón se resistió y la plaga viene sobre todo el país. ¿Qué hace Faraón? Entró en su casa sin hacer caso a esto. Mire cómo lo dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: el Faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. La locura de la indiferencia nos hace perder la consideración por Dios y por las consecuencias en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Hay cosas que Dios nos está hablando por años. Dios nos viene hablando, Dios nos reta a tomar las cosas en serio, a creer en Él, a crecer con Él, a arrepentirnos, y nuestro corazón se vuelve indiferente, como un niño que le dice a su mamá: sí, ya lo sé, sí, ya lo sé, sí, ya va 1000 veces que me va diciendo eso. ¿Le ha dicho eso a sus hijos? Así somos nosotros con Dios. Así somos con Dios. Nos viene hablando una y otra vez. Y hacemos como Faraón. Salimos de aquí el día de hoy y no le prestamos atención más al asunto. Esas cosas tienen consecuencias que muchas veces son terribles. Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero no quiere decir que no hay consecuencias. Si Dios nos dio un mandamiento, si Dios nos dijo de hacer algo y que no lo hacemos, no es porque Dios no nos castigue que no habrá consecuencias. La locura de la indiferencia hace que seamos insensibles no solo a la voz de Dios, pero también a todo el sufrimiento que puede venir alrededor nuestro. Somos indiferentes. Escuche esto. Muchas veces pensamos que la gracia de Dios es algo con que Dios nos da y que entonces podemos vivir como querramos. Y que hagamos lo que hagamos, de todos modos está cubierto por la gracia de Dios. Pero no tiene nada que ver con eso. Tener la gracia de Dios es entender que yo no tengo ni puedo encontrar la capacidad de estar en los caminos de Dios sin la gracia de Cristo. Es entender que no puedo encontrar la motivación para regresar a los caminos de Dios cuando me desvié. Y aun si tengo los mejores motivos, sin la gracia de Dios, eso es imposible. Porque no tendría la fuerza para arrepentirme de mis pecados sin la gracia de Dios. Porque las personas alrededor mío no tendrían la fuerza ni el motivo de ser pacientes conmigo y de amarme sin la gracia de Dios. Porque una iglesia que no está centrada en el evangelio y en la gracia de Dios nos llevará a una obediencia malsana, en donde vamos a aparentar obedecer. Uy, mire el hermano cómo obedece.
Mire cómo camina de recto. Hacen lo que le dicen que tiene que hacer. El pastor dijo que tenía que hacer eso y eso es lo que hace, pero su corazón está lejos. Y lo que Dios quiere es tener una relación con nosotros, porque quiere atraer nuestros corazones, porque nos seduce. Dios no quiere soldados que solamente obedecen. Dios quiere hijos con un corazón lleno de pasión por Él. Quiere un corazón en donde mire un amor verdadero por Él. Termino con esto. No sé si Dios le habla en esta mañana. Yo le he pedido a Dios que nos hable en esta mañana, a cada uno de nosotros. Dios, no sé si Dios le ha hablado en esta mañana, en áreas en su vida en donde ha caído en la indiferencia y que pensamos, Dios ya no me habla, y nos volvemos ingratos, y muchas veces hasta vemos a Dios y pensamos, esto es tu culpa, Señor. Si ya no te escucho, es tu culpa. Si me dieras un corazón celoso de ti, que caminaras conmigo. Por eso es que no te escucho. Y la verdad es que nosotros mismos hemos entristecido al Espíritu Santo por años, porque nos viene hablando, porque cada domingo nos habla por medio de su palabra, porque cada vez que venimos a su casa y le adoramos, Él nos está hablando. Le ha mostrado Dios áreas en su vida en donde Él lo está llamando desde hace mucho tiempo y que Él está esperando. Y sabemos y entendemos que, hermano, no se trata de ganarse el cielo, no se trata de ser un buen soldadito, sino que eso es lo que Dios espera de nosotros, que le obedezcamos, porque eso es bueno, porque es perfecto, porque viene de Dios, y lo sabemos y entendemos en nuestro interior que es lo que debemos de hacer, pero nuestro corazón cayó en la indiferencia, nuestro corazón se volvió terco, caímos en la locura de la indiferencia. Locura porque somos indiferentes hacia el ser que quiere salvarnos. Somos indiferentes hacia el ser que quiere bendecirnos. Somos indiferentes hacia el ser que quiere amarnos y cuidarnos. Hemos caído en la locura de la indiferencia. Y todo ese bien que Él desea de nosotros pasa por nuestra obediencia. Que le obedezcamos. Consideremos la gracia de Dios hacia nosotros, que espera y espera y espera. Hermano, y no nos inventemos historias, no nos creamos cuentos, hermano, que nuestra indiferencia no tendrá consecuencias. Cuidado, el pueblo de Egipto pagó muy caro y continuará a pagar muy caro. Y eventualmente el faraón pagará muy caro por su indiferencia al mandamiento de Dios. Deja ir a mi pueblo. Dejemos que nuestros corazones sean ablandados por la paciencia de Dios, por su gracia. El Nilo era una fuente de vida para Egipto. Irónicamente, Dios lo cambia en sangre. Nosotros sabemos que lo que para los egipcios se convirtió en algo de muerte, para nosotros se convirtió en vida eterna, porque Jesús vertió su sangre para el perdón por nuestros pecados, porque Él es el Salvador. Y no es al Nilo, no es a la naturaleza o a dioses que nos inventamos que debemos ir, es a aquel que es la fuente de vida. Es aquel que es la fuente de nuestra vida eterna que debemos correr, a quien debemos ir. Me causa, no sé, tristeza, muchas cosas. Ayer me mandan un mensaje. No sé cuántos conocen la MRC de la Vallée du Richelieu.
que sea, allá en el sur. Usted mira en las MRC, o sea, las Ville, como Ville de Montreal, Ville de Laval, Ville de Termonde, así. Cuando usted va a su sitio internet puede encontrar trabajos que ellos ofrecen. La MRC de la Vallée du Richelieu, algo así creo que sea, está ofreciendo un trabajo para un brujo o para una bruja. Una bruja o un brujo que tenga la capacidad de invocar los espíritus de las 13 viles que están ahí, para que haya unidad. Y tantas otras cosas que aparecen ahí. Hermano, Dios nos está llamando a nosotros para que nos acerquemos a Él. Dios, el dador de la vida. Dios, el único que puede salvar nuestras vidas, el único que nos puede dar salvación. No hay otro. Pero muchas veces corremos hacia otras cosas. Vamos en busca de otras cosas. Y así como esta vil, nos portamos nosotros. Dios nos quiere bendecir, pero corremos hacia dioses falsos, hacia ídolos. Decimos que somos hijos de Dios, pero vamos y buscamos las tinieblas. A ver qué nos dicen las cartas, a ver qué me dice la brujita de ahí de la esquina, a ver quién me lee el futuro. Vamos y corremos a los depanores a comprarnos loterías para ver si nos ganamos la loto. Y las bendiciones de Dios, que las tomamos por basura, porque corremos hacia otros dioses y somos como Faraón. Entramos en nuestra casa y no le tomamos importancia más a esto. Esta es la primera plaga, y Dios en su paciencia quita la plaga, pero vuelve otra, porque le vuelve a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón se negará. Que Dios nos ayude y que podamos escuchar su voz y obedecer. Dejemos que nuestros corazones sean ablandados por esa paciencia de Dios. Que Dios nos ayude cada día para que en nuestras vidas no haya indiferencia, y que nos esforcemos en el poder de su gracia para no caer en la locura de la indiferencia y prestar atención a sus mandamientos, pues dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Póngase de pie, vamos a ver. Señor, en esta mañana que estamos delante